En este curso de apoyo docente con material interactivo Cadmio de la Facultad de Química revisaremos el principio de Le Chatelier. ¡Acompáñanos! En videos anteriores de Cadmio, que puedes ver cliqueando en la pequeña i de la esquina, definimos el concepto de equilibrio, vimos equilibrios homogéneos y heterogéneos, y aprendimos a utilizar las diferentes constantes de equilibrio de una reacción. Además, definimos qué es el cociente de reacción fuera del equilibrio. Para poder entender este video, te recomendamos ampliamente primero ver el anterior. El principio de Le Chatelier dice: si un sistema en equilibrio es perturbado por un cambio de concentración, temperatura o presión de uno de los componentes, el sistema desplazará su posición de equilibrio de modo que se contrarreste el efecto de la perturbación. Imaginemos un sistema al equilibrio que vamos a representar por esta balanza. Si yo agrego un par de pelotitas, por ejemplo, de este lado de la balanza, voy a perturbar el sistema en equilibrio. El principio de Le Chatelier nos dice que el sistema hará todo lo necesario para contrarrestar esta perturbación y volver así al equilibrio. En una reacción química cualquiera, si por ejemplo adicionamos un reactivo A, la reacción va a desplazarse hacia productos para consumir el excedente de A y volver al equilibrio. En cambio, si adicionamos un producto C, la reacción va a desplazarse hacia reactivos para consumir el excedente de C y volver al equilibrio. Otro tipo de perturbación es si en vez de añadir un reactivo lo removemos. En este caso, la reacción va a desplazarse hacia reactivos para generar el compuesto A que está en déficit. De igual manera, si nosotros removemos uno de los productos, la reacción va a desplazarse hacia productos para regenerar la cantidad de C necesaria para volver al equilibrio. Esto nos permite, por ejemplo, cuando uno de los productos es sólido o está en fase gas, desplazar la reacción hasta agotar al menos uno de los reactivos. Esta estrategia se utiliza frecuentemente en síntesis. Por ejemplo, aquí tenemos hidróxido de sodio y sulfato de cobre, reaccionan y se forma un precipitado. Puesto que el hidróxido de cobre 2 está en estado sólido, lo podemos remover de la disolución y eso va a desplazar el equilibrio hacia los productos. De esta forma podremos llevar la reacción hasta agotar uno de los reactivos. Otra forma de verlo es la manera matemática. Toda reacción reversible tiene asociada una constante de equilibrio Kc. Si disminuye la concentración de un producto, entonces lo que tenemos es un cociente de reacción Q fuera del equilibrio que será menor a la constante Kc. El sistema tiene entonces que aumentar las concentraciones de C y D para alcanzar el equilibrio, o lo que es lo mismo, que el cociente Q se iguale a la constante de equilibrio Kc. Algo similar ocurre cuando se trata de reacciones en fase gas con la constante de equilibrio en función de la presión, Kp. Si aumenta la presión de un producto, entonces tenemos un cociente de reacción Q que será mayor a la Kp. El sistema tiene entonces que aumentar la cantidad de reactivo para alcanzar el equilibrio. Veamos un ejemplo. El tetraóxido de nitrógeno y el dióxido de nitrógeno están en equilibrio según la reacción descrita aquí. Experimentalmente sabemos que el cambio en entalpía de la reacción es 56.9 kJ por mol. Esto significa que la reacción escrita de esta manera, es decir, partiendo de N2O4 para dar NO2, consume energía, es endotérmica. Si nosotros partimos de una mezcla de ambos gases, nótese que el tetraóxido de nitrógeno es incoloro, mientras que el NO2 es de color café rojizo, tenemos esta mezcla gaseosa color café claro. Al disminuir la temperatura, observamos que el color café se vuelve más y más claro hasta que nuestro matraz contiene únicamente un gas incoloro. Viendo la reacción, al retirar energía térmica o disminuir la temperatura, es como si estuviéramos disminuyendo la cantidad de uno de los reactivos. Por principio de Le Chatelier, la reacción se desplaza hacia reactivos y genera una mayor cantidad de N2O4.
Ahora, ese matraz donde solo hay tetraóxido de nitrógeno puro, lo calentamos poco a poco y observamos cómo va regenerándose el gas de color café, que es el dióxido de nitrógeno, hasta una temperatura suficientemente alta en donde solo tenemos dióxido de nitrógeno. Hemos aumentado la energía térmica, o sea, la temperatura del sistema, y es como si hubiéramos aumentado la cantidad de uno de los reactivos. Por principio de Le Chatelier, la reacción se desplaza hacia productos generando más y más NO2. Hagamos juntos un par de ejercicios. Sea la siguiente reacción: magnesio sólido más agua da hidróxido de magnesio más hidrógeno molecular. Determina hacia dónde se desplazará el equilibrio si aumento la concentración de hidróxido de magnesio o si se retira del sistema hidrógeno molecular. En este tipo de ejercicios, lo que hay que hacer es identificar bien cuáles son los reactivos y cuáles son los productos. Sabiendo eso, lo siguiente es analizar la perturbación para saber qué lado de la reacción afecta y cómo. Al aumentar la concentración de hidróxido de magnesio, que es un producto de la reacción, el sistema, por principio de Le Chatelier, va a favorecer la formación de magnesio sólido y agua, desplazando el equilibrio hacia reactivos. Por otra parte, si se retira hidrógeno molecular de la reacción, la concentración de uno de los productos disminuye. El sistema desplaza entonces la reacción hacia la formación de H2 y por ende el equilibrio se desplaza hacia productos. Hagamos este otro ejercicio. Sea la reacción entre oxígeno e hidrógeno para dar agua. Determina hacia dónde se desplazará el equilibrio si hay un aumento de la presión total del sistema o si hay un aumento del volumen. Imaginemos que tenemos un sistema en equilibrio donde hay algunas moléculas de oxígeno, algunas de hidrógeno y otras de agua. Al aumentar la presión del sistema, está aumentando la presión de todos los gases. Sin embargo, hay más entidades gaseosas en reactivos que en productos. Esto podemos saberlo de la ecuación balanceada, por lo cual es muy importante balancear siempre la reacción. De esta forma, aumenta más la presión de reactivos que de productos. En la constante de equilibrio Kp, esto significaría que el denominador de la fracción aumenta. Por principio de Le Chatelier, la reacción se desplaza entonces hacia donde haya menos moléculas gaseosas, en este caso hacia productos. ¿Qué pasa ahora si aumenta el volumen? Partamos del mismo sistema inicial, esta vez se incrementa el volumen del sistema. De las leyes de los gases, sabemos que cuando se incrementa el volumen de un sistema a temperatura constante, disminuye la presión. Al disminuir la presión, el equilibrio se desplaza hacia donde haya más moléculas gaseosas. Al haber más moléculas, la presión aumentará y se contrarrestará la pérdida de presión que supuso aumentar el volumen. Resumamos lo que hemos visto hasta ahora. Si tenemos una reacción al equilibrio y sufre una perturbación, por ejemplo, que la concentración de A o la presión de A aumenten, la reacción se va a desplazar hacia productos. En cambio, si disminuye, se va a desplazar hacia reactivos. Si la concentración de B o la presión de B, que es nuestro producto, aumenta, la reacción se va a desplazar hacia reactivos, mientras que si disminuye, se desplazará hacia productos. Si la presión total del sistema aumenta, la reacción se desplazará hacia donde haya menos moléculas de gas, y si disminuye, se desplazará hacia donde haya más moléculas de gas. Si el volumen del sistema aumenta, la reacción se desplazará hacia donde haya más moléculas de gas, y si disminuye, hacia donde haya menos moléculas de gas. Finalmente, si la temperatura aumenta, hay dos casos. Si el cambio en entalpía es positivo, la reacción se desplaza a productos, y si es negativo, a reactivos. En cambio, si la temperatura disminuye y el cambio de entalpía es positivo, la reacción se desplazará hacia reactivos, mientras que si el cambio en entalpía es negativo, se desplazará hacia productos. Hasta aquí hemos llegado. Ahora puedes entrenarte. Pausa el video y resuelve los siguientes ejercicios sobre el principio de Le Chatelier. ¡Buena suerte!